Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca del Imperio Romano y hoy lo vamos a hacer a través de Aecio. Flavio Aecio, que fue un general romano que nació a finales del siglo IV y fue un personaje fundamental en la política romana y militar de la zona, digamos, occidental del imperio. Lo vamos a hacer con Federico Romero, que ha escrito un libro que se llama En defensa de Roma, que aquí lo tenéis por si alguien lo quiere adquirir, lo dejaremos en la descripción. Y bueno, es un libro realmente más generalista, más allá de Aecio, en el que se nos habla acerca de los bárbaros en el Imperio Romano. Lo cierto es que este libro pues la verdad que vamos, ya en su momento le dedicamos un programa que os animo a ver y es un poco la explicación sobre cómo fue la integración de los bárbaros, cómo se creó esa nueva sociedad mixta entre bárbaros y romanos que luego daría a su vez resultado en todos estos reinos visigodos, ostrogodo, burgundio y tal. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo con Federico oye, pues que nos une ya una relación de colaboración divulgativa y luego por otra parte yo creo que ya de colegueo, ¿no? Que está muy bien. Y oye, pues me apetecía muchísimo tenerte aquí, Federico. Pues encantado de estar otra vez aquí en el foro con vosotros y encantado de ver que te está gustando el libro y que bueno, espero que ese mensaje que lanza en el libro, ¿no? Contando las vidas de todos esos bárbaros bueno, que dedicaron sus vidas a servir al Imperio Romano, ¿no? Pues esté llegando cada vez a más personas y esté gustando, sobre todo que es para lo que lo escribí, a la gente que lo estáis leyendo, ¿no? Y ayudar a ver pues esos siglos cuarto y quinto del Imperio Romano desde una nueva perspectiva, ¿no? Una perspectiva más completa. Sí, porque además tu libro tiene una cosa que a mí me gusta y lo comentas en varias ocasiones, que es la cuestión de los mitos, ¿no? Porque muchas veces se habla de ese mito de la barbarización de la Europa occidental y lo cierto es que es interesante bueno, pues por ejemplo, el analizar los personajes bueno, pues como el caso de Aecio, ¿no? Que tuvieron una gran influencia bárbara y que eso no significó la caída del Imperio Romano en sí. O sea, que decir, el Imperio tiene su proceso, es un proceso mucho más complejo del que yo creo que tanto los libros de texto, a lo mejor en el instituto, o incluso la visión que tiene la ciudadanía europea sobre la caída de ese Imperio Romano Occidental, y es algo que tenemos que contar. Y qué mejor hacerlo que con Flavio Aecio. Pues sí, la verdad, porque Flavio Aecio, al fin y al cabo, bueno, me preguntaréis, ¿cómo le dedica este hombre un capítulo entero a Flavio Aecio cuando Flavio Aecio era un romano, ¿no? Hay algunos historiadores que dicen que su padre tenía antepasados escitas, otros que dicen que podía ser godo, más que nada por el lugar de procedencia, ¿no? Porque había nacido en Durostorum, lo que es la actual Bulgaria, cerca, muy cerquita de Limes, ¿no? Y bueno, realmente no hay ninguna prueba de que su padre realmente fuera de Gaudencio, fuera un bárbaro imperial, ¿no? Sin embargo, Aecio se merece estar en este libro por méritos propios. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido educado como estilicón, entre la aristocracia romana, ¿no? Y haber tenido acceso desde el principio a los niveles sociales más elevados del Imperio Romano, es fruto de la mezcla de la cultura bárbara y la romanidad. Y de hecho, fíjate, me atrevería a decir que es ahí donde radica su éxito. ¿Por qué digo esto? Eh, Aecio fue rehén de los godos durante 3 años. Pasó parte de su infancia y prácticamente toda su adolescencia entre bárbaros. Porque es que después de eso y de un par de años de vuelta en casa, volvió a ser enviado como rehén. Era hijo de un importante militar romano, por lo tanto su valor como rehén era notable, ¿no? Y por lo tanto fue utilizado como tal, ¿no? En los pactos que sellaban el Imperio Romano con diferentes pueblos bárbaros, ¿no? Ya sean godos, ya sean unos. Y después de ser devuelto y de volver como rehén de entre los godos, donde aprendió su lengua, su cultura, donde hizo muy buenas amistades,
fue enviado con los hunos. Y allí estuvo mínimo, tampoco, a ver, también hay discusión con las fechas, los tiempos en los que estuvo, ¿no? Pero ahí estuvo mínimo entre 3 y 4 años también. Y este periodo sí que es importante, ¿no? Para entender a ese. ¿Por qué? Porque era un romano de la aristocracia, de la clase más elevada, que era capaz de entenderse en su propio idioma con los godos. Era capaz de comprender la cultura de los hunos, que comprendía perfectamente su mentalidad, su manera de comportarse y es más, era su amigo. Hizo unas amistades muy importantes, especialmente entre los hunos, que le van a servir de comodín, ¿no? Yo siempre he dicho de carta comodín, cada vez que a veces tiene un problema saca el comodín. Y el comodín es un señor con la cabeza rapada, la cara llena de cicatrices y una coleta y un arco compuesto, con un montón de miles de unos detrás que vienen a echarle una mano, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del programa en repetidas ocasiones, ¿no? Como cada vez que a veces tiene un problema serio, como cada vez que es desbancado por sus rivales del juego del poder, o incluso que tiene un problema con otros pueblos bárbaros, los unos acuden a su rescate, ¿no? Eso es muy interesante. Además, el caso de Aecio concretamente nos lleva un poco al interior de la política romana, porque mantuvo relaciones con Atila, mantuvo relaciones con Valentiniano III, con el cual no acabó especialmente bien. Diría yo que no acabaron con una buena relación. ¿No? Y desde luego, pues, bueno, es que al final la figura de Aecio, o sea, pasa todo este siglo V, que es lo que llamaríamos la desintegración paulatina de ese imperio romano occidental, que aunque cae en el año, bueno, dicen que en el año 76, luego tú en el libro lo comentas que tú consideras que es un poco más tarde, ¿no? Por aquello de los años, en el año 80, si no recuerdo mal. Y que recordar que en el 432, cuando muere Nepote. Eso es. En la zona de la Dalmacia. No, Dalmacia no, en la zona de. Lo que es la actual Yugoslavia hoy en día, para que Eso, nos la entendamos todo el actual. mundo. Bueno, sí, es Dalmacia. Sí, sí. Entonces, la historia es que, por supuesto, pues este proceso se había iniciado antes. Y uno de los personajes principales, digamos, de toda aquella época es este señor que se le conoce, pues, por ejemplo, por la batalla de los Campos Cataláunicos, en la que los romanos derrotan a los hunos de Atila, ayudados por una gran cantidad de pueblos bárbaros, así considerados. Y luego, por otra parte, por haber estado en eso, en esa estructura, pero en las máximas magistraturas y haberse hecho enemigos muy poderosos y aliados muy poderosos. Bueno, la verdad es que la política en el siglo IV, bueno, ya también en el tercero en Roma, y no te digo ya en el quinto, se escribía con sangre, o sea, perder en ese juego político se pagaba con sangre, ¿no? Gaudencio ya de por sí era el padre de Aecio, no lo olvidemos que no surge de la nada, ¿no? Aecio es hijo nada más y nada menos que del Magister Militum Equitum, del general de la caballería para toda la Galia, ¿no? Que antes además había sido Gómez Africano, había sido el máximo responsable militar de África, ¿no? Era un hombre muy importante. Y Aecio empieza desde muy jovencito a servir en los círculos militares más privilegiados, ¿no? Aquellos en los que sirven los jóvenes que luego van a estar destinados a progresar, ¿no? Después de ser devuelto de la corte una, ya había hecho amistades muy importantes con hombres como Ruga, Octar, que van a ser reyes de los hunos. Que cuando, como ya he dicho antes, a veces tenga diferentes problemas, vamos a ir viéndolo, van a acudir en su ayuda, no van a tener nunca problema en acudir en ayuda de su amigo, ¿no? De su compañero de juventud. Bueno, Aecio vuelve después de estar con los hunos y vuelve junto a su padre, vuelve a la Galia. ¿Qué sucede? Pues que tras la muerte de Honorio en el 423, bueno, pues Magister Militum, el generalísimo de Occidente, que era el poder real que había en ese momento, ya en aquella época en Occidente, era el Magister Militum, ¿no? El que tenía ese puesto era el que tenía todo el poder militar. Eh, en Occidente es un tal Castino. Castino está opuesto a Gala Placidia y a su joven hijo Valentiniano III y trata de poner en el poder a un usurpador. Esto de los usurpadores es algo fantástico, muy atrayente.
que aunque se da a lo largo de todo el Imperio Romano, desde el siglo IV V tiene unos tintes muy interesantes, ¿no? Bueno, el usurpador es un antiguo cortesano, es un elevado cortesano, se llama Juan. Y bueno, Gaudencio y su hijo Aecio juegan a ese sangriento juego, ¿no? A ese tablero tan peligroso del poder y apuestan por el usurpador. Apuestan por Juan y apuestan por Castino, ¿no? Y esto les es agradecido, ¿no? Gaudencio es reconfirmado en su puesto y a Ezio se le nombra cura palati, se le nombra como un poquito como el guardián de la seguridad de todo el palacio del usurpador, ¿no? En Rávena. ¿Qué sucede? Bueno, pues que no parece que la usurpación tuviera demasiado éxito, no prende lo suficientemente bien en Italia, e incluso en Galia tienen problemas, ¿no? Para hacerse reconocer. Y Juan, pues un poquito a la desesperada, le pide a Ezio, como decía antes, que huya no, que corra a todo lo más rápido posible a la corte una a pedir ayuda, una ayuda militar, ¿no? Para hacerse con el puesto. ¿Por qué? Porque desde Oriente se ha enviado, Teodosio II ha enviado un ejército para respaldar los derechos de Valentiniano III, que al fin y al cabo, no lo olvidemos, es su familia, ¿no? No reconoce a Juan. Bueno, manda un contingente muy importante al mando de un tal Ardaburius. Ardaburius es un personaje que sabe también defensa de Roma. Es el fundador de una dinastía de alanos que van a gobernar, a controlar todo el imperio romano de Oriente y van a estar en los momentos políticos más importantes del imperio romano de Oriente durante casi 50 años. Me estoy refiriendo a Ardaburius, me estoy refiriendo a Aspar que es su hijo, que acude además con él. Y me estoy refiriendo a su nieto, ¿no? A Ardabur. Fijaos ahí fue importante que Aspar llega a nombrar a dos emperadores, que eran antiguos oficiales a sus órdenes. Él era una lana, no tenía. La sociedad romana no estaba preparada para tener un emperador de ascendencia bárbara, pero sí para permitir o mirar para otro lado mientras ese bárbaro decidía quién tenía que ser el emperador, ¿no? Y Aspar nombra a dos antiguos oficiales suyos en diferentes momentos, a Marciano y a León I, como emperadores de Oriente, ¿no? Imaginaos el poder que llega a tener Aspar. Pero bueno, estamos hablando de su padre, que acude a Rávena a combatir a Juan, y realmente antes de que llegue a Ezio, pues consiguen derrotarlo, consiguen hacerlo prisionero y humillarlo públicamente. Es arrojado a los pies de Gala Placidia y Valentiniano, es torturado, se le amputa la nariz, las orejas, las manos antes de ser ejecutado, ¿no? Para que quede claro el ejemplo, ¿no? De cara a todo aquel que tuviera la tentación de volver a tratar de usurpar el poder, ¿no? Cuando Aecio llega al frente de miles y miles, se llega a decir que son 60.000 unos, a mí me parece una barbaridad, pero bueno, es lo que dicen las fuentes, que normalmente tienden a exagerar, pero lo que sí que está claro es que era una cantidad importante de unos. Bueno, Juan ya había muerto. Gaudencio, el padre de Aecio, también había muerto, porque las tropas se habían rebelado a favor de Valentiniano III y habían acabado con Gaudencio. Y él se ve solo en esa situación y bueno, pues Gala Placidia trata de imponerse, se producen algunos enfrentamientos militares entre Aecio y la fuerza de Oriente que había respaldado a Gala Placidia, sin ningún resultado claro, total, que al final inician negociaciones y se decide llegar a un acuerdo, ¿no? Se le otorga, fijaos qué curioso, el puesto del padre, el puesto de Gaudencio, se le otorga a Aecio, se le integra en el sistema imperial, Aecio reconoce como emperador legítimo al niño, a Valentiniano III, y se integra en ese sistema militar, ¿no? En el que el generalísimo en ese momento va a ser Félix, que va a estar, pues eso, va a tener a su servicio a Aecio. Aecio, a partir de ese momento se muestra como lo que era, un militar buenísimo, la verdad es que fue un militar muy destacado, ¿no? Va a ejercer su labor en la Galia con sobresaliente, es decir, va a combatir a la Bagauda, va a combatir a los francos, a recuperar todas las ciudades que habían arrebatado al Imperio Romano cerca del Limes, y también va a derrotar a los godos, ¿no? Que en ese momento estaban arrasando Arelate.
Y esa es un poquito la entrada de la historia de Aecio y la entrada en el juego, ¿no? Estamos ya en el 424, ¿vale? En el que Aecio todavía no es el generalísimo de Occidente, pero hace su entrada formal, ¿no? En este sangriento juego. Desde luego, tremendamente sangriento y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues lo que es que Aecio nace unos años antes del comienzo del siglo V, Sí, justo porque nace en el año 391, si no más o menos. es que es eso también otra cosa que tampoco se ponen de acuerdo, porque hay unos historiadores que dicen que nace hacia el 391 en Durostorum y otros que, sin embargo, afirman que nace 3 o 4 años más tarde en Italia. Bueno, ahí está en discusión. Eso Pero pasa bueno, mucho más o siempre menos en la antigüedad. en torno a esas fechas Sí, y al final digamos que justo después del saqueo de Roma, ¿no? Unos años más tarde, una sí. década más tarde, es cuando él empieza a tener un papel primordial. Y cuando, digamos, él es asesinado, porque la historia acaba en que su querido amigo Valentiniano III lo... Yo la verdad que no me gustarían amigos así, lo asesinan. Sí. Justo es el momento, digamos, casi de quiebra, porque 20 años más tarde, 20 y pocos años más tarde, el Imperio Romano Occidental desaparece como entidad política. Sí, A mí me surge una pregunta que yo creo que es interesante y ¿es Aecio, digamos, el pegamento que hace que no se desintegre definitivamente o que no entre en esa espiral antes el Imperio Romano Occidental? Bueno, pues ciertamente tuvo un papel muy positivo en la parte europea del imperio, porque como os he enumerado antes, ¿no? Pues acaba metiendo en cintura, por decirlo de alguna manera poco académica, a todos estos pueblos bárbaros, ¿no? Aporta mucha estabilidad, incluso también realiza varias campañas en Hispania, ¿no? Porque en Hispania teníamos un problema muy serio con los suevos y con las incursiones de los bagaudas, ¿no? Manda a Asterio y manda al cuñado Asterio a Mirobaudes, que es otro bárbaro imperial 2.0, a combatir la bagauda en Hispania, ¿no? Y consiguen derrotar a la bagauda en Araceli. Y bueno, Laporta retoma el control de toda la Tarraconense y consigue, con la ayuda de los godos, a los que ya tenía también, a los que había obligado, ¿no? a tener este su papel de federados, ¿no? Pues eso, arrinconar a los suevos en ese rinconcito de la Galaecia, ¿no? Sin que incurrieran demasiado al resto de Hispania, ¿no? Sí, parecía que en Europa todo iba bien, pero Aecio cometió un error muy grande, ¿no? En un momento dado se ve que no fue tan grande como estadista, a mi manera de ver. Esto es un juicio particular, que, que como militar. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el 419 hay un pueblo que va a firmar la sentencia de muerte del Imperio Romano en Occidente. Son los vándalos. También hablo de esto en defensa de Roma. Los vándalos llevaban 10 años habían pasado en el 409 a Hispania desde la Galia y junto a los suevos, a los alanos, pues llevaban como 10 años saqueando y viviendo un poquito sobre el terreno en Hispania, ¿no? Y bueno, pues Genserico, que yo creo que ha sido una de las personalidades más elevadas y más inteligentes, tanto como militar como político. Si este hubiera sido emperador romano, las cosas hubieran sido muy diferentes. Eh, Genserico, su rey vándalo, decide que va a pasar con todo su pueblo a la África romana. Bueno, esta decisión supone de facto la sentencia de muerte para Roma en Occidente. ¿Por qué lo digo? Porque Roma tenía del África romana entre el 40 y el 60% de sus ingresos fiscales, porque gran parte de Italia se alimentaba de los alimentos que desde África llegaban en barco todos los años en concepto de anona, en concepto de impuesto, ¿no? Para mantener tanto a la capital como a muchas otras ciudades de Italia, ¿no? En el momento en el que en menos de, a ver, estoy hablando del 419, Cartago es tomada en el 439, en menos de 20 años los vándalos se hacen con toda la África romana, toman Cartago. ¿Vale? Esto supone de verdad un estrangulamiento tal que acaba reduciendo al Estado romano a la impotencia. ¿Por qué digo esto? Porque salían de ahí todos esos impuestos y esos alimentos y me diréis, bueno, pero en el resto de Europa seguirían aportando impuestos, había gente, podía
podían sacarse recursos. Bueno, gran parte de Europa había sido devastada porque era el escenario de diferentes guerras civiles y de las incursiones de los bárbaros. Pero es que además la riqueza a esas alturas de la historia, yo creo que también lo hemos comentado en el programa anterior, estaba tan desigualmente repartida, estaba tan en manos de la clase senatorial romana, que ha sido la clase más rica que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Vale? Imaginaos que son 20, 30 familias en el Imperio Romano de Occidente que atesoran casi el 90% de toda la riqueza que había. ¿Vale? Que con lo que ganaba una de esas familias en un año se podía mantener prácticamente a todo el ejército de Italia. Y había en ese momento dos grandes ejércitos en el Imperio Romano, el de Italia y el de la Galia. Imaginaos, ¿no? La riqueza que podía atesorar esa gente. Si esa gente se hubiera implicado en el mantenimiento de un imperio que les había hecho tan privilegiados, posiblemente hoy la historia sería muy diferente. Sin embargo, se esforzaron a fondo en pagar lo menos posible, en evadir los intentos que los diferentes estadistas, entre ellos Aecio, trataron de llevar a cabo. Luego vino Mayoriano, que también lo intentó y le costó la vida, que trataron de llevar a cabo para hacerles partícipes, ¿no?, de ese esfuerzo, ¿no? También se negaron a aportar sus colonos a los ejércitos, pero también se negaban a que luego fueran los bárbaros los que se alistaran en las legiones romanas, porque decían que a Roma la tenían que defender los romanos. ¿Cómo? Y los romanos eran tus colonos y tú no cedías tus colonos al ejército. Entonces, se entra en un círculo vicioso que acaba reduciendo al Imperio Romano a la más pura impotencia y que acaba dejándolo reducido a una sombra de sí mismo ya a partir de la muerte de Aecio de una manera muy rápida, a pesar de los intentos de Mayoriano de restaurar la situación, ¿no? Ya está tan degradada que bueno, pues resulta imposible, ¿no? Y eso es el gran fallo que cometió Aecio, no darle la importancia que tuvo que haberle dado desde el principio a esa invasión de los vándalos en el norte Bueno, de África. unos vándalos que posteriormente saquearán Roma, pues yo creo un poquito más tarde de la muerte de En Aecio, 455. el año siguiente, si no recuerdo mal, a la muerte de Aecio, y que aquello supondrá, bueno, ya otro paso más hacia ese camino de no retorno del Estado romano. Eh, por un poco entrar dentro del carácter militar de Aecio, tiene muchas batallas y, como lo has comentado, muchas campañas contra la Bagauda. Tiene también campañas contra pueblos bárbaros y también, por supuesto, contra los propios hunos. De estas campañas, y luego hablaremos sobre una de ellas, que es la de la campaña de los Campos Cataláunicos, sobre esa batalla que es fundamental. ¿Cuál fue su mayor enemigo? Aparte de los hunos. y, y cómo gestionó él pues eso, las alianzas con sus amigos de juventud. Bueno, pues mira, es curioso lo que te voy a responder, pero bueno, es que es así. Es que el mayor enemigo de Aecio nunca fueron los bárbaros. El mayor enemigo de Aecio fueron sus compañeros. Es que era un sistema que estaba enfermo, en el sentido de que eh, Gala Placidia lo que trató siempre de hacer era contrapesar. En Oriente funcionaba porque había 6 o 7 grandes generales que tenían un poder parecido y podían luchar entre sí, pero en Occidente y el emperador podía jugar con unos y con otros. Pero en Occidente no funcionaba, porque Teodosio lo diseñó diferente, ¿no? Teodosio quiso que en Occidente solo una persona tuviera prácticamente todo el poder militar, ¿no? Entonces, Gala Placidia, aunque trataba de jugar con eso, fracasaba, ¿no? En eso. Entonces se dedicó a enfrentar a Félix, a Bonifacio, a, a Aecio entre sí. Lo que hizo fue distraer los recursos militares del imperio mientras los romanos iban quitándole pedacito a pedacito, pues trocitos al imperio, reduciéndolo a la impotencia militar y territorial, ¿no? En cualquier caso, si hablamos de algún pueblo bávaro con el que tuvo especiales problemas, bueno, los godos siempre fueron un pueblo a los que costó mucho forzar a su papel de federados, ¿no? Y que en cuanto había la más mínima señal de debilidad, de enfrentamiento civil o de tensiones internas dentro de Raven, aprovechaban para tratar de extenderse y de extenderse sobre ciudades como Marsella o como Arelate, por ejemplo, ¿no? Hacia el sur. Se llamaba mucho la atención. Los francos, sin embargo, lo que trataban era de extenderse y de adueñarse de las grandes ciudades de limes, ¿no? Estoy hablando de Treveri, de Colonia, de esas grandes ciudades y acercarse hacia lo que era la línea de París, ¿no? Los burgundios también dieron muchísimos problemas
porque a pesar de que Aecio los derrotaba una y otra vez, ellos les obligaban a firmar pactos y ellos automáticamente volvían a saltarse esos pactos, no los cumplían. Y ya finalmente Aecio, hacia el 436-37, quiero recordar, harto, lo que hace es contratar a una banda de decenas de miles de hunos eh, y atacar directamente a todo el pueblo burgundio. La masacre fue de tal dimensión que se dice que murieron 2 de cada 3 hombres burgundios. Y fue tan espantosa la masacre que hicieron bueno, ha quedado grabado en su folclore popular, ¿no? Todo eso que nos conocemos nosotros como los nivelungos es la manifestación folclórica de esa matanza, ¿no? Tanto es así que a raíz de aquella matanza los burgundios dejaron de ser un problema para el Imperio Romano, se mostraron ya siempre como fieles aliados y fueron trasladados a Suiza, donde ya no pudieron dar grandes problemas. Básicamente esos son los poblados con los que Aecio tuvo que lidiar, aparte de los bárbaros, de los vándalos a los que nunca les prestó la atención que les debía haber prestado. La campaña contra los hunos es probablemente su, digamos, su campaña más importante. ¿Cómo llega, después de haberse criado con ellos y de haber tenido, vamos a decirlo así, unas buenas relaciones, haber tirado de los hunos cuando él lo había necesitado desde un punto de vista político, por ese apoyo que has comentado antes al usurpador? eh, ¿Cómo llegan a enfrentarse Imperio Romano y hunos? Y sobre todo, ¿y qué consecuencias tiene? Bueno, pues al final es curioso porque estamos ante un problema generacional, ¿no? Eh, Atila era amigo y compañero de Ruga, de Octar y de Munzuk. Munzuk era el padre de Bleda y de Atila, los 2 posteriores reyes. Mientras estos primeros estuvieron gobernando el mundo uno, la sintonía entre el Imperio Romano de Occidente y los hunos fue perfecta. Es decir, incluso los hunos le aportaban jinetes en concepto de mercenarios y acudían a los diferentes conflictos internos o a combatir a los pueblos bárbaros que originaban problemas a los romanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando llega la siguiente generación, cuando llega Bleda y sobre todo Atila, ¿no? Cuando ya finalmente, después de 10 años de gobierno, Atila mata a su hermano y se queda solo en el poder, rige un imperio que, fíjate, va desde el Mar del Norte hasta el Mar Caspio. Imagínatelo en un mapa, ¿no? Era mayor que el Imperio Romano. Y la concepción que Atila tenía del mundo ya era totalmente diferente, es revolucionaria. ¿Por qué digo que es revolucionaria? Porque para Atila, el Imperio Romano no era el señor con el que tú te relacionabas, al que le tratabas de... No, 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 no. El Imperio Romano, ya fuera el de Oriente o el de Occidente, jugaban en su mundo un papel subalterno con respecto a él. Y en la práctica era así, porque Oriente le proporcionaba un ingreso anual obligado, porque cuando se negaba a pagarlo, lo que hacía Atila era arrasar toda su frontera, todas las ciudades de la frontera, sangre y fuego. Y Occidente, mucho más pobre en aquel entonces, que podía aportar mucho menos, pues bueno, aparte de títulos honoríficos, porque nadie sabe, pero muy poca gente lo sabe, pero Atila fue Magister Militum, al título honorífico del Imperio Romano. Occidente le declaró, no me acuerdo ahora, en el 440 y tanto, le declaró a título honorífico Magister Militum del Imperio. Le aportaba los cuadros administrativos que necesitaba para organizar su inmenso imperio. En el libro de Defensa de Roma hablo de los nombres en concreto y lo que se encargaba cada uno de estos altos funcionarios, de estos tecnócratas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento dado ya hacia el 451 en el que Atila, que no comparte esa relación de amistad con Aecio, que es de una generación posterior a la de su padre y a la de sus tíos, que eran los que sí que se dan con Aecio, se da cuenta de que, bueno, en el Imperio Romano de Oriente ha habido un cambio de gobierno, Teodosio II ha muerto accidentalmente y Marciano, que es un halcón, es un ex militar, decide que no se le va a dar ni una sola moneda más a los hunos, acabar los tributos. No solo es eso, sino que es que además va a mandar una expedición a castigar el corazón del Imperio Uno, ¿no? Algo impensable un montón de años atrás, ¿no? Y te da cuenta de que realmente la parte más débil, y aún así
inmensamente rica del imperio es Occidente y decide atacar. Lo que pasa es que necesita un pretexto. ¿Y cuál es ese pretexto? Señores de Netflix, una serie ya, Honoria. Esto es como una serie ya, esto es del corazón. Es decir, Honoria, la hermana de Valentiniano III, se ve envuelta en un asunto amoroso, en un escarceo, es decir, se lía con su chambelán y se queda embarazada y estalla el escándalo, ¿no? Al asunto se le echa tierra. El chambelán es asesinado, a Honoria se decide que se la va a casar con el culano, que es un viejo senador romano, ¿no? Obediente a Valentiniano, y que todo quede ahí, que todo se calle y se silencie. Pero es que las mujeres de la dinastía valentiniana teodosiana nunca se sometieron a la voluntad de los hombres de esa dinastía. Eran muy activas políticamente. ¿Y qué es lo que hace Honoria? Pues Honoria envía a su chambelán, a Jacinto, a la corte de Atila con el anillo, explicándole una carta lo que pasa, pidiéndole ayuda. Atila, fíjate qué mundo, ¿no? En el que una princesa imperial romana pide ayuda a un rey bárbaro, en un problema que tiene en la corte imperial de Roma, en Rávena. Fíjate cómo está cambiando el mundo ya, ¿no? Esto en el siglo II, en el siglo III era impensable, ¿no? Ningún jefe bárbaro tenía ese poder, ¿no? No podía ayudar a una augusta romana, ¿no? En un problema así, ¿no? Y bueno, y Atila se lo toma como lo que parecía que era una petición de matrimonio. ¿Qué pide como dote de la novia? Galia. Ser nombrado protector del Imperio Romano, que Aecio fuera destituido porque lo percibía como su gran enemigo y como su gran rival, y hacerse con todo. Claro, imagínate como la sensación de crisis que está ya en Rávena, ¿no? Valentiniano III no sabe dónde meterse, quiere matar a su hermana, y si no la mata, es gracias a que Gala Placidia se pone por medio e intercede a favor de Honoria, ¿no? Al final le dan largas a Atila porque no pueden hacer otra cosa y Atila utiliza el lenguaje que conoce, que es el lenguaje de la violencia. Monta un inmenso ejército que divide en 3, 4 columnas, cruzan el río Rin y se distribuyen por toda la Galia, sembrando el fuego y la destrucción. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué se dividen estas 4 partes? Bueno, pues aparte de para abarcar más territorio, es para poder mantenerse sobre el terreno, porque los hunos, a diferencia de los romanos, no tenían un sistema logístico que les permitiera ir alimentándose. Tengamos en cuenta que cada jinete uno tenía entre 8 y 10 caballos. Si estamos hablando según calculamos, de unos 40.000 jinetes uno, imaginar multiplicar eso por entre 6 y 10 caballos que tenía cada uno. Imaginaos la inmensa manada que eso suponía para mantenerla a diario. Y para mantener logísticamente a eso era un dolor de cabeza inmenso, ¿no? De ahí que se dividieran en diferentes columnas. Pero esas columnas se unen en un punto en el que ya Aecio preveía, que es un genio militar, preveía que se iban a unir. ¿En qué punto se unen? En la ciudad de Aureliano. ¿Por qué se unen ahí? Porque en esta ciudad era donde iban a converger las fuerzas romanas con las fuerzas visigodas. ¿Vale? Gracias a la labor diplomática del que será emperador de Abito, se convence a Teodorico, que siempre había sido reticente a colaborar con el Imperio Romano, al rey godo, a ponerse del lado de los romanos en este conflicto, ¿no? Y a entender que los hunos eran tan peligrosos para los romanos como para los godos, ¿no? Todo el afán de Atila es hacerse con esa ciudad e impedir que ambas fuerzas se converjan allí, ¿no? Y pone asedio a la ciudad. Pero Aecio ya lo había previsto. Había reforzado la ciudad con tropas, había reforzado las murallas, había construido el foso, había hablado con las autoridades locales y había llegado a un acuerdo con ellas. Un acuerdo que establecía que tenían que aguantar como mínimo hasta el 14 de junio. ¿Vale? Los hunos, a diferencia de otros pueblos bárbaros, se caracterizaron por ser unos expugnadores de ciudades estupendos. De hecho, tenían una ciencia poliorcética tan desarrollada o más, porque tenían máquinas que ni siquiera los romanos utilizaban, posiblemente por el contacto con el mundo chino y el mundo persa de sus orígenes, ¿no? Y eran unos expugnadores de ciudades increíbles, ¿no? No había ciudad ni muralla que se lo resistiera. Sin embargo, esta ciudad resistió gracias al espíritu de su obispo, al espíritu de resistencia, ya que había sido reforzada previamente, ¿no? Y ya se lo esperaba, pues consiguió resistir justo
hasta ese día 14. Qué casualidad, ¿no? Cuando ya por fin los unos revientan la puerta de la ciudad y están entrando, han empezado a saquear la ciudad, están violando, quemando, metiendo a los supervivientes como esclavos en rediles, como si fueran ganado. Adivina quién aparece en escena, Javier. Pues me imagino que su amigo Aecio. Qué casualidad, ¿no? Yo siempre he pensado, y lo he hablado con varios historiadores, que yo no creo en las casualidades. O sea, yo estoy convencido que Acios esperó pacientemente, escondido, a que los hunos reventaran la puerta, entraran, se desperdigaran, quedaran indefensos, ¿no? En esa celebración del triunfo, ¿no? En ese momento de saqueo para atacarlos. Porque estaban totalmente expuestos. ¿Qué hacen los romanos? Entran primero por la zona del puerto fluvial de la ciudad, expulsan de ahí a los hunos que se dan en retirada, entran en la ciudad y van matándolos. Porque están sueltos, están desperdigados por la ciudad, por las calles, y los matan como en una carnicería sin ningún tipo de problema. En las batallas de la antigüedad, las grandes carnicerías no se dan en la propia batalla, se dan en las retiradas. Cuando el enemigo da la espalda, es cuando se originan los miles y miles y miles de muertos. Y Claro, esto es lo que le además, pasa a Arturo como Ascaniano. dato un poco es interesante porque el ejército 1 es un ejército experto en caballería. Y una de las zonas, digamos, más débiles para combatir con caballería es una ciudad. Claro, claro, allí la caballería de poco les servía, en Claro. absoluto. Se dan a la fuga y son acosados día tras día en esa huida, ¿no? Hacia su tierra por las tropas romanas y por las tropas godas, ¿no? Que cada día pues se cobran cientos de miembros de ese ejército uno, ¿no? Que se están en retirada hasta que Atila ya se da cuenta, ¿no? De que llega al Gran Río, creo que llega al Sena, y se da cuenta de que o tiene que cruzar el río o se tiene que dar la vuelta y plantar batalla, ¿no? Y decide optar por lo segundo, ¿no? Se da la vuelta, planta batalla, y es cuando se origina la batalla cerca del pueblo este de Chalons-sur-Remer, que todos conocemos como la batalla de los Campos Catalanes. Ya es una batalla que empieza desnivelada en el sentido de que los romanos parten de un sentido de victoria, ¿no? De estar expulsando a los hunos, de haberlos derrotado ya previamente. Y los hunos parten de un punto de vista de derrota, es decir, parten de que están huyendo, ¿no? Del enemigo. Ya empezamos mal la batalla, ¿vale? Además es una batalla que yo siempre he dicho que para mí es la primera guerra mundial, ¿no? De la historia de Occidente, porque todos los pueblos de ese momento, culturalmente hablando, estaban en esa batalla, ¿no? Del lado de los romanos tenemos a los godos, tenemos a los sajones, tenemos a los francos salios, tenemos a los burgundios, tenemos a los aranos. Y del lado de los hunos, pues tenemos a gépidos, tenemos a los ostrogodos, tenemos a los francos luparios, tenemos a un montón de pueblos, ¿no? Que habían sido sometidos a lo largo de todo el avance de los hunos. Yo creo que son los vándalos los únicos que en esa batalla no están representados, ¿no? De una manera u otra. Incluso los sármatas están a favor de los romanos en esa batalla. Incluso britanos llegan también. En fin, y se produce esa inmensa batalla, ¿no? En la que, bueno, pues se enfrentan ambas fuerzas, luchan hasta el anochecer, el rey de los godos muere en la batalla, Teodorico, y, y bueno, pues su hijo es herido, Turismundo, es nombrado rey de los godos sobre el mismo campo de batalla, ¿no? Y bueno, ya Atila, desesperado, pues nada, se retira a su campamento, ya la confusión de la noche, ¿no? Porque llega un momento en que se les echa la noche y siguen luchando. Y ya, bueno, cada uno se trata de retirar en medio de toda la confusión a su campamento. Incluso a Ezio también se pierde y lo pasa mal, en fin. Y Atila ya se plantea incluso el suicidio, ¿no? Manda a hacer una pila de sillas de montar para inmolarse antes de caer prisionero de los romanos, ¿no? Eh, Sin embargo, al día siguiente se produce el milagro, ¿no? Ahí se ha hablado con los visigodos para que se retiren, diciéndole a Turismundo, no sin razón, que debía de darse prisa en volver a su capital, porque lo más probable era que sus hermanos intentaran arrebatarle el trono. Lo hace también con Meroveo, con el rey de los francos. Su padre Clodion ha muerto, y le dice a Clodoveo, que por cierto, no, Clodoveo no, a Meroveo, que por cierto es adoptado por él. Fíjate qué curioso. Que corra también a su capital porque le van a usurpar el trono, ¿no? Una facción rival. Y deja huir
a Atila, ¿no? Muchos historiadores se han echado las manos a la cabeza, y tanto en la época como en la actualidad, ¿no? Y sin embargo, no es tan difícil de entender si te pones en la cabeza de Aecio, porque Aecio, toda su trayectoria, o sea, Aecio aparece en el juego político en el 423, prácticamente como generalísimo de Oriente, como dueño de la política de Occidente. Se queda en el 433, 10 años después, y mantiene ese régimen político hasta que es asesinado en el 454, 21 años, perdón, 21 años como generalísimo absoluto de Occidente. Bueno, pues prácticamente durante todo ese tiempo, su apoyo principal, el 90% de su fuerza, la solución a las crisis, incluso la tierra en la que se ha tenido que exiliar, se la han puesto siempre los hunos. Siempre. Cuando es la usurpación de Juan, acude con los hunos. Cuando pierde la batalla contra Bonifacio en el 433, la batalla de Rímini, y aunque Bonifacio es herido, se tiene que ir a la corte una y se exilia. Cuando Bonifacio muere por las heridas de esa batalla, Aecio vuelve con otro contingente de hunos y recupera el poder y se planta. Cuando los burgundios se vuelven un problema serio, acude con un contingente de hunos a acabar con los burgundios y acaba con ellos. Siempre han sido su muleta. Aecio no puede concebir un mundo en el que no tenga esa muleta. Por eso deja marchar a Atila. Y esto lo van a pagar muy caro. Lo van a pagar muy caro los habitantes del norte de Italia al año siguiente. En el 452, Atila planifica una invasión de Italia en toda regla. Y no consigue llegar a Roma porque Aecio tapona los pasos, pero todo el norte de Italia es devastado. ¿Vale? Y sufre un gran saqueo, ¿no? Esto genera un gran malestar entre esa aristocracia que, como ya hemos mencionado antes de nada más empezar el programa, se negaba, ¿no?, a contribuir a los gastos y a mantener a ese Estado, ¿no?, que le hacía enormemente privilegiado. ¿Por qué? Porque sus grandes propiedades del norte de Italia, que es una de las zonas más ricas agrícolamente de Italia, han sido saqueadas. Y eso le alinea totalmente, ya aparte del cansancio, ¿no?, de 20 años de dictadura, por decirlo de alguna manera, contra Aecio, ¿no? ¿Qué sucede? Que al año siguiente muere Atila. Y muerto Atila en el 453, lo digo en el libro, ¿no? Y titulo un capítulo así. Y si Atila ha muerto, y los unos ya no son una amenaza porque se disgregan y empiezan a luchar entre sí con sus súbditos y tal, ¿para qué nos sirve Aecio? Surge esa pregunta, ¿no? Valentiniano III se la responde a sí mismo y dice: para nada, estoy harto de vivir debajo de su sombra. Y es cuando se pone de acuerdo y empieza a ponerle oídos a su cortesano, a Heraclio, que al fin y al cabo estaba también instigado por un ambicioso senador, que es Petronio Máximo, y acaban, pues eso, urdiendo un sucio asesinato, ¿no? Porque es una cosa súper ruin lo que acaba pasando y cómo acaba muriendo Aecio, ¿no? No se merecía una muerte tan humillante, ¿no? Una persona que había demostrado esa grandeza, ¿no? Y bueno, y muere de una manera, pues eso, a traición, acuchillado, cuando estaba discutiendo precisamente con el emperador qué nuevas maneras de implicar económicamente a esta clase terrateniente favorecida y proveer de más dinero al Estado para hacer frente a la situación, ¿no? Desde luego es un final que, bueno, era un poco la parte final del programa. Quería dedicarlo a eso porque al final es un personaje que tiene, bueno, pues ese final aciago. Y lo cierto es que, bueno, pues de Aecio queda la memoria de que, bueno, pues es un gran general romano y que poco más que es el tapón de la bañera, ¿no? De ese desangramiento del Imperio Romano. Entonces, la verdad que me parecía interesante mantener una conversación sobre Aecio. Y bueno, te agradezco mucho el hecho de que hayas estado aquí con nosotros, Federico, sobre todo porque, bueno, aunque lo tratas en tu libro y no solo es, y lo volvemos a mostrar por aquí, no solo es un libro interesante por aquello de que hablas bueno, del contexto de la época en el siglo IV y V, incluso un poquito antes, también, bueno, pues es un poco porque, oye, pues personajes como estos tienen que tener un programa, ¿no? Creo yo. Sí, la verdad es que a veces también marcó su época, ¿no? Y posiblemente si las decisiones que había tomado y sin su existencia, la historia del imperio en esta fase, yo creo que hubiera sido muy diferente, ¿no?
Hay mucha gente que cuando habla de historia habla de que, bueno, la historia se mueve por grandes corrientes y esté quien esté, ¿no? Y quien la protagonice, pues siempre va a acabar siendo igual. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque es ignorar también el sentimiento, la capacidad individual, ¿no? De cada persona y lo que pueden hacer las convicciones de esa persona para llevarla a comportarse de una manera u otra y de que luego los acontecimientos surjan de una manera u otra. Yo creo que sin la primera mitad del siglo V en la historia del Imperio Romano de Occidente hubiera sido muy distinta sin la intervención de grandes personajes como Aecio o como una persona que ha sido aquí tratada muy de refilón, ¿no? Como es Gala Placidia, ¿no? O incluso el propio Genserico, ¿no? Que son también protagonistas de esos bárbaros imperiales que has enseñado ahí en ese libro, ¿no? Son gente que con sus ideas, con su personalidad, con su ambición, moldearon su tiempo, ¿no? Y al fin y al cabo, moldeando su tiempo, lo que han conseguido es moldear nuestro presente, ¿no? No, está claro que, y ya lo dijo Santiago Castellanos en su último libro, nosotros somos romanos, lo que pasa que con la distancia. Pero seguimos siendo romanos y no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, tampoco es algo No, que es nuestra historia, es la que es. Y desde luego, pues nuestra, incluso allá por el otro lado del Atlántico, aunque parezca mentira, también son aquí romanos. los portamos, efectivamente. Yo creo que ahí que has acertado totalmente, Javier, que somos fruto. Y hice una de las teorías, ¿no? En defensa de Roma, ¿no? Que somos frutos de esa mezcla del Barbaricum y de las Romanitas, ¿no? Que se da especialmente en determinadas zonas del imperio, como por ejemplo es en el límite renano-danubiano, ¿no? Y que somos descendientes tanto de los bárbaros como de los romanos, ¿no? De los romanos en diferentes proporciones en función del lugar, ¿no? Al que nos estemos refiriendo y luego, lógicamente, también con aportes posteriores, ¿no? No nos olvidemos del aporte árabe en la cultura española, ¿no? No, está claro, incluso No nos olvidemos. Pero de sí, la, básicamente, nuestra manera de relacionarnos familiarmente, nuestro idioma, nuestra religión, nuestras costumbres sociales, en un porcentaje muy elevado, provienen de ese mundo romano. y es otra Evolucionado. parte más que, oye, que tenemos que recordar y que por supuesto tenemos un poco que ver de dónde venimos, ¿no? Está claro. Y bueno, pues la verdad que yo te agradezco mucho que hayas estado por aquí, Federico. Espero volver a tenerte, oye, y cuando quieras le dedicamos otro programa a Stilicón o a, o a quien quieras, porque la verdad que a mí es que yo te lo admito, fíjate, cuando hicimos el otro programa, y esto lo voy a soltar aquí, porque bueno, pues al final quien va a subir esto soy yo. y, hasta cierto punto yo sí que puedo decir que soy mi propio jefe, al menos en el tema del podcast. Y como al final el mensaje lo modulo yo, sí que tengo que hacer una... Bueno, pues os tengo que contar una cosa y es que cuando nosotros hicimos lo que es el programa, pues a mí cuando me dice Federico, mira, pues voy a sacar este libro, yo le digo, joder, pues que además con Esfera, que es un libro, o sea, es una editorial potente, digo, "Coño, quiero tener una entrevista y, oye, pues quiero hacer un programa sobre esto. Además, encima justo era un tiempo en el que a mí me interesaba mucho porque me gusta mucho el final del Imperio Romano. Yo esto creo que ya lo conté en el otro podcast que grabamos. Y me llamó mucho la atención y luego atentamente estuve leyendo el libro pues durante antes, un poquito antes de hacer la entrevista y luego posteriormente lo terminé. Y la verdad que me pareció un libro súper interesante por aquello de que cuentas o sea, porque uno no se puede imaginar la cantidad de gente, de soldados, y ya hablamos de mandos, imaginémonos de soldados, rasos, o sea, quiero decir, de lanceros, de vigías, de gente común, como nosotros, que habitaba esas fronteras y que vivía un mundo muy diferente al que se podía vivir en Rámena o en Roma. Y esa realidad es totalmente diferente. Sí, me pareció súper acertado. Y claro, cuando yo me termino el libro, hablo contigo, te digo, oye, ¿y si hacemos algo sobre algún personaje de estos que tenían muy buena pinta? Así que yo te agradezco muchísimo, desde un punto de vista, el tratamiento del tema, la posibilidad de leerlo, de tenerte a ti, que oye, que es una maravilla, porque aunque parezca mentira, yo lo que me llevo más del tema del programa, y yo siempre digo que soy muy afortunado, es el hecho de hablar con vosotros y de compartir ideas y bueno, y de compartírselas a mucha más gente.
Y en ese sentido, pues yo me quedo súper agradecido y la verdad que os animo a todos a coger este libro, porque a comprarlo, porque es un libro que para mí es fundamental en la biblioteca que tengo. Pues muchísimas gracias. Simplemente lo que he tratado es de, pues eso, esa idea principal, ¿no? De tratar de mostrar la historia del siglo IV y V, de sus dos últimas centurias en el Imperio en Occidente, desde una perspectiva que hasta ahora no se había dado en ningún libro y en ningún idioma, desde la perspectiva del colectivo de los bárbaros imperiales, de esos bárbaros al servicio del Imperio Romano, ¿no? Que siempre que hablamos de ellos tenemos que hablar de ellos en un lenguaje de opuestos, ¿no? De enemigos unos contra otros, cuando realmente las cosas no fueron siempre así, ¿no? Claro. Hubo cientos de miles de bárbaros que sirvieron a ese imperio de miles de maneras, ¿no? Y eso es de eso es lo que habla ese libro, de esa historia contada desde este punto de vista que hasta ahora yo creo que no se había dado más que desde un punto de vista académico, no divulgativo. Sí, porque al final, aunque parezca mentira, el mundo es más complejo de lo que muchas veces nos imaginamos. Muy Y las complejo. relaciones, imaginaros entre estados o entre personajes históricos, son mucho más complejas de lo que uno se imagina. Las motivaciones muchas veces tienen que ver con miles vamos, son muchas causas las que llevan a una guerra o a un malentendido o a cualquier historia. Y entonces, digamos que este libro yo creo que nos muestra lo que es la vida, ¿no? Desde un punto de vista de la complejidad del todo. Así que bueno, yo, oye, os animo a coger este libro, a comprarlo, os lo dejaremos en la descripción. Y bueno, pues por último eso, darte las gracias y ya nos despedimos. Gracias a ti por contar conmigo. Chao, nos vemos el Chao. próximo domingo. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.